Les damos hoy la bienvenida a nuestro programa Fedequinas TV, un programa donde hablamos de caballo. Hoy estamos con Lucas Echeverry, el dueño de Criadero Dos Aguas, y vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la crianza de los potros en libertad. Lucas, hola, ¿cómo estás? Tati, hola, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en el programa de Fedequinas TV y gracias por venir a nuestro criadero. Bueno, no, gracias a ti por recibirnos. Queremos iniciar este programa hablando de un poquito de cuáles son estos beneficios principales que tiene para nuestros potros la crianza en potrero. A ver, Tati, nosotros digamos que esto no es un concepto que hemos tenido nuevo, sino que desde hace 20 años yo te podría decir que nosotros no hemos levantado ningún potro en pleno confinamiento. Nosotros tenemos como dos modalidades, una modalidad que es, digamos, semiestabulado, que los potros de día están todo el día en potrero y en la noche entran, digamos, y están en su pesebrera y reciben, digamos, una alimentación diferenciada individualmente. O también tenemos la modalidad de 100% en potrero, ¿cierto? Depende de donde se haga el levante del potro, el animal específico, si es, digamos, aquí en una tierra más fría, tenemos esta modalidad de que entran en la noche a pesebrera, o si ya son en unas tierras más calientes y están 100% en potrero. Esa, digamos, que es una forma de la modalidad que nosotros tenemos del levante de nuestros potros. Listo, perfecto. Y tocas un tema que me gustaría mucho hablarlo y es el tema de la alimentación. Sí. Contanos un poquito la importancia de que los potros estén en potrero, que coman siempre forraje, que coman verde, como esta diferencia entre la alimentación 100% en pesebrera y en libertad. Total, digamos que la libertad no es solo, digamos, o sea, en lo ideal sería que los potros pudieran salir y comer pasto verde, ¿cierto? De buena calidad. O sea, no se nos puede olvidar que los caballos son unos herbívoros y la fuente principal de su alimentación debe ser una dieta de forraje de muy buena calidad. Y si es verde, mucho mejor. ¿Por qué? Porque aunque los henos son de buena calidad y tenemos acceso a ellos, pues el heno no deja de ser un pasto muerto y deshidratado, entonces pierde ciertas cualidades en unos temas, digamos, de la microbiota, de todo el tracto digestivo de los potros, que influyen en un montón de temas, digamos, del desarrollo, del comportamiento, de todo eso. Entonces, digamos, el consumo de pasto verde es muy importante tanto en los potros como en los caballos, o sea, si ellos lo pueden hacer, lo que te digo, nosotros los que están semiestabulados de día comen pasto verde, en la noche sí comen heno, los que están 100% obviamente comen todo el tiempo pasto verde, entonces en esa forma es importante. Y otra forma que es muy importante es que el caballo pueda consumir del piso, ¿cierto? Porque nosotros hemos cambiado un poquito, digamos, la funcionalidad de cómo come el caballo, y eso se debería aplicar también un poquito digamos, a las pesebreras, esos comeros que son altos. Hay una cosa, el caballo, ¿por qué come sencillamente del piso? Cuando el caballo agacha la cabeza, el caballo inclina y produce mayor flujo sanguíneo hacia la cabeza, o sea, hay mayor cantidad de sangre en la cabeza, y esto estimula la producción de saliva a través de la glándula salival y todo eso. Entonces todo eso nos va a generar unos temas de mejor salivación, de menos problemas digestivos, de menos problemas de úlceras, todo eso. Entonces digamos que ahí hay otro componente importante en el tema de la alimentación de los animales en libertad. Me surge una preguntita en este momento y es sobre la importancia de no solo darle forraje, sino también de pronto algún concentrado. ¿Crees que es necesario para un potro, digamos que ya consume concentrado, hacerlo parte de su dieta, o podría simplemente estar en libertad y consumir solo forraje? Digamos que ahí no habría como una fórmula mágica y depende mucho del sistema que tengas, ¿cierto? ¿Por qué? Primero tenés que hacer un análisis de suelos y saber en qué suelos estás, qué minerales tenés, todo. Lo otro, tenés que hacer un bromatológico del pasto, saber niveles de proteína y todo eso, y saber qué vos, por ejemplo, y tomar la decisión y decir, yo creo que lo que necesito suplementar no es, digamos, proteína en tema de concentrado y todo eso, sino que yo necesito suplementar en bloques, digamos, minerales, microminerales que no los tiene el suelo. Entonces eso son decisiones de acuerdo a tu tierra, a tu finca, a tu sistema que tenés individualmente en el criadero. Entonces yo creo que ahí no hay una fórmula, digamos, estandarizada. Si vos decís, tengo unos potreros, digamos, más pobres y necesito niveles de proteína, puedes suplementar con un poquito de concentrado. Incluso nuevas tendencias, digamos, en el tema de la cría de los potros, o sea, hay estudios, es como que el potro mientras está lactando, o sea, mucha gente dice que no necesita, y muchos expertos de nutrición que no necesita el tema del concentrado, pero obviamente no lo necesitas si tenés una yegua en excelente condición corporal, producción de leche,
unos potreros demasiado buenos, unos forrajes muy buenos. Entonces lo que te digo, ahí depende mucho del tipo de sistema que tiene el criador. Entonces el criador tiene que ajustar todo eso y tomar la decisión de decir, yo no necesito suplementar con concentrado, es sencillamente decir, pues tengo un pasto del 12% de proteína, 14%, cuánto me consume diario, estoy garantizando lo que le estoy dando con el concentrado a través del pasto, pero si tenés deficiencias ahí, ten ojo con eso porque no es cortar de raíz eso. Pero sí es muy importante, más que todo, digamos que la nutrición diferenciada va mucho más a los bloques, digamos, individuales de cada animal. O sea, si en los potros me necesitan micronutrientes, o sea, que en el espacio geográfico que nosotros estemos o en la tierra que estemos o donde estemos, por ejemplo aquí en la SEA, que unos suelos pobres en calcio, altos en fósforo, tan, y eso quelan un montón de cosas del calcio. Entonces ahí es saber dónde estás y qué necesitas, pero lo más importante para mí, te digo, es la suministración de esos micronutrientes que no nos aporta el pasto. Perfecto, y tocando este tema de los nutrientes, digamos que hay otro tema que nos influye mucho en el término de la crianza en potrero y es estas condiciones físicas de nuestros potros. No sé, las cojeras, la artritis, digamos la formación del potro físicamente en potrero. Cuéntanos un poquito como estos beneficios que tiene la crianza en potrero. Total, yo alguna vez dije algo como muy contundente y es como que si la gente no tenía el espacio para levantar en potrero, mejor no criara a los potros él, sino que los comprara a una persona que pudiera hacerlo después y los llevara a la silla. ¿Por qué? Porque desde el principio, digamos, entre comillas, si estás levantando 100% en confinamiento, yo te podría decir que gran parte de las probabilidades de que frustres el futuro atleta que es él, lo estás haciendo mal desde el principio. Yo te pongo un ejemplo muy claro. O sea, nosotros criamos atletas, nosotros no estamos criando animales de producción, no criamos cerdos de engorde, ni gallinas ponedoras, ni vacas de leche, nosotros criamos atletas. Sencillamente traten de extrapolar esto a un niño que quiere ser futbolista, que quiere ser atleta, y el niño está encerrado en un apartamento hasta los 17 meses, hasta los 17 años, perdón, y ahí empieza un entrenamiento. ¿Qué formación va a tener en el sistema musculoesquelético, en todo eso? O sea, estamos haciendo todo mal. Un potro, digamos, los temas del bienestar que genera el levante en potrero, es un complemento de varias cosas. Uno, digamos, en el sistema osteomuscular, el desarrollo que tiene un potro en potrero no lo va a poder tener nunca en pesebrera. Esos potros, digamos, a ver, una gente especialista en el tema ya han hecho estudios y ellos decían que el hueso tiene, cuando nosotros vemos esos potricos chiquitos en potrero, ellos llegan y pegan unos piques y corren, y el potro corre, el hueso o la articulación o los tendones, pues yo no soy ortopedista, pero es lo que he leído del tema, se estresa de alguna manera y el hueso se fortalece. Han medido, digamos, densidad ósea en potros que han sido totalmente estabulados y en potros en libertad, y el hueso del potro que es en libertad es mucho más grueso, mucho más resistente. Entonces digamos que esos potros que viven en libertad llegan con un entrenamiento previo a la silla, entonces llegan mucho más fortalecidos. Entonces en ese tema osteomuscular es muy importante, ¿cierto? Y lo otro es el tema, o sea, a nosotros no se nos puede olvidar que el caballo tiene como 3 pilares fundamentales de su comportamiento. Nosotros digamos que domesticamos el caballo hace 5.000 años, pero el caballo antes de eso tiene una cantidad de información, y uno es que son caminantes, herbívoros y gregarios, o sea, ellos son presas y todo eso. Entonces el caballo necesita socializar, el caballo necesita estar con sus... La gente dice, no, veas que usted me dijo que soltara el caballo al potrero y el caballo está desesperado. Sí, si lo suelta solo, él cree que es una presa y que va a llegar el tigre a comérselo, ¿cierto? Los caballos tienen que estar tienen que socializar, tienen que jugar, tienen que hacer el grooming, tienen que hacer un montón de cosas, rascarse, hacer un montón de interacciones, que eso mentalmente y en tema del desarrollo y de la madurez del caballo es muy importante. Yo te pongo un ejemplo, y esos caballos, a mí me toca colectar caballos de primera vez, los potros que son primerizos, y cuando un potro ha convivido en manada, esos potros saben cómo acercarse a una yegua, saben comportarse en manada. Y digamos que ese comportamiento se ve luego reflejado en una pista. Total, o sea, solo te voy a poner un ejemplo, un potro que ha sido, que no ha convivido en manada,
que fue desde chiquito metido en un apartamento solo, con una pesebrera solo, son esos potros que los llevas a una pista y en una feria les toca encontrarse con 200 o 300 caballos que pasan el uno, que ven todo y se quieren enloquecer en la pista, en la pesebrera. O sea, son potros que no están adaptados a convivir como en unos ambientes, sino que están solos, ¿sí me entendés? Sí. Entonces, en esos temas de comportamiento es muy importante que el caballo pueda, digamos, crecer también en unas comunidades gregarias. Perfecto, entonces, como conclusión, el socializar, digamos, en su etapa temprana, lleva a que de pronto sea mucho más fácil todo el tema del adiestramiento. Y hablando un poquito, digamos, sobre las condiciones de salud, es importante tener igual cuidados veterinarios así nuestro potro está en libertad. Digamos que no abandonarlo, por decirlo así, sino estar muy pendiente también de sus condiciones de salud. Total, es que, o sea, no podemos, o sea, no puede ser ninguno de los dos extremos, ni el entre comillas extremo cuidado encerrar una pesebrera que no se le monte una mosca, que eso no es bien, ya habíamos dicho por qué, o también tirar un potrero y olvidarnos 2 años de él. O sea, el sistema que tenés en libertad tiene que ser un sistema, digamos, asistido, y asistido en varias partes. Primero, personal capacitado, porque mucha gente suelta esos potros en libertad en unas fincas ganaderas donde la gente sabe trabajar es con ganado, y el que sabe trabajar con ganado muchas veces no sabe trabajar con caballos. Entonces, si vas a montar ese sistema, tienes que tener personal capacitado en el tema de los caballos, en unos potros que los tienes que coger, que los tienes que desparasitar, que tener que, o sea, tienen que tener cierto contacto, digamos, con el humano, porque no se te vuelve una cosa muy salvaje, ¿sí me entendés? Entonces, es eso, es tener personal que le gusten los caballos, que los traten, digamos, bien, que no es como a enlazarlos, como si fueran meterlos en un corral, como si fuera ganado. No, tiene que ser, o sea, si vas a hacer el levante en libertad, tienes que tener una asistencia de personal, nutricional, médico, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que tener esa situación. Y hablando un poquito como sobre los terrenos adecuados para criar un potro, digamos que ¿tienes alguna preferencia sobre algún terreno o espacio o crees que puede ser tanto en libertad en fincas grandes o en potreros pequeños? Yo creo que ahí depende, es tratar de optimizar lo que tengas. Digamos que las fincas ganaderas obviamente son unos terrenos más extensos, digamos en tierra caliente, son terrenos más extensos. O sea, para que tengamos en cuenta, el caballo es un caminador y el caballo camina en promedio, en libertad, 9 kilómetros al día. Entonces, en una pesebrera el caballo jamás en la vida es capaz de tener eso. Entonces, si nosotros tenemos los potreros o sea, digamos en el Magdalena Medio, donde nosotros hacemos un levante, son potreros de 10 hectáreas, pero no todo el mundo tiene que tener esas extensiones o puede haber más extensiones. Hay una cosa, digamos, en la recomendación del manejo de esos en tierra caliente, y es que no se meten unas manadas muy grandes porque se te vuelven muy manejables. O sea, no vas a meter 20 o 30 caballos porque manejar eso, ahí sí tienes que empezar a bolear lazo, a encorralar, a todo eso. Aquí básicamente son corrales que pueden tener ganado y metes una yegua adulta, un capón con 2 o 3 potros que les sirve de madrino, y así ellos mismos los puedes coger, cada que van y los revisan todos los días al potrero, los vaqueros los pueden mirar, cogerlos y hacer algún tipo de domesticación, ¿cierto? En términos social, ¿crees que es importante que un potro conviva, digamos, con una yegua adulta o con un capón que ya conozca un poquito más sobre el manejo? Sí, porque en el tema del levante que estamos hablando del destete, nosotros no hacemos dos estrés inmediatos, no es que los destetamos inmediatamente los mandamos, digamos, para tierra caliente, por una cosa. Nosotros normalmente hacemos el destete o el desmadre, que es que quitamos la madre, el potro queda como en el grupo donde está, digamos, aquí en Dos Aguas, él queda con su grupo social, sale la madre receptora, por decirlo así, porque nosotros todo lo producimos por embriones, y el potro le dejamos que pase ese estrés 2 o 3 meses, y por ahí de 8 o 9 meses ya lo mandamos al levante, digamos, en estas fincas ganaderas. Y en estas fincas ganaderas, entonces le meten una yegua vieja o un capón, y entran un grupo de 2 o 3 potros, más o menos de la misma edad. ¿Para qué? La yegua les enseña dónde está la comida, dónde está la sal, dónde están las aguas, todo eso, y también los tranquiliza y hace que sea mucho más fácil, porque el capón y la yegua se deja coger, y ahí haces todas las maniobras alrededor de eso. Entonces ahí es importante. Pero digamos, los que tienen levante en tierra fría, como también hemos hecho animales aquí en Dos Aguas, son unos espacios muy pequeños, pues pueden ser potreros de 5.000 metros, y nosotros vamos corriendo una cuerda como en las ganaderías de leche, pero básicamente es que ellos puedan tener la socialización y poder caminar, o sea, básicamente los 3 pilares son socialización, libertad y herbívoros, comer pasto verde, del piso, socializar. Entonces ahí, dándole eso, le estás generando, digamos, que la estructura para que esos potros se levanten bien.
Perfecto, me tocas otro temita que me parece crucial y es el tema de los embriones de la genética. Digamos, ¿cómo crees tú que este medio ambiente interviene de alguna forma en la genética de nuestros potros? Total, o sea, es clarísimo y no es, digamos, no es un solo que yo lo crea personalmente, sino que ya hay infinidad de estudios que básicamente la genética es la cuota inicial y vos podés partir de una genética, digamos, muy buena, media o regular y en base al sistema de cría, pues te voy a poner un ejemplo, puedes tener una genética muy buena, pero si tu sistema de cría es malo, estás frustrando la expresión de esos genes. O si tenés una genética media, digamos media baja, y tenés un sistema de cría muy adecuado, pues vas a hacer que se potencie esa genética. No sé si me hago entender. Entonces digamos que yo creo que esa es la ventaja que tienen los medianos criadores y los pequeños criadores para competirle a los grandes capitales y a las grandes genéticas. Que si vos tenés un sistema de cría óptimo en el que le pones todo el panorama para que tus genes se expresen de una manera, digamos, súper que puedas llegar a esos niveles, digamos, de competitividad. Entonces no es solo la genética, o al contrario, el que tiene la supergenética y no da los medios adecuados para que esa genética se exprese, pues está botando básicamente la plata. ¿Por qué? Porque la genética es básicamente la cuota inicial. O sea, nosotros decimos que en los genes los temas de heredabilidad no pasan del 40-50%, todo lo otro es medio ambiente, cómo lo alimento, cómo lo entreno, cómo es mi sistema de sanidad, cómo es mi sistema de bienestar, todo eso. Es por eso, es muy claro y yo no lo estoy inventando. ¿Vos por qué ves que criaderos con grandes capitales y no tienen buenos resultados en las pistas? Ellos pueden comprar el animal, el expositor, digamos, más que todo el expositor que no es tanto criador, el expositor compra el campeón o los campeones y los empieza a cruzar y uno después ve que no le generan esos campeones, o unos criaderos que de pronto sin unas inversiones tan altas y siempre tienen animales competitivos. Es porque el sistema de cría de uno y otro son diferenciales y eso se llama como el know-how de cada criadero. Cada criadero sabe cómo potencia, digamos, su materia prima. Entonces básicamente es eso. El sistema de cría, que es una cosa que vos lo tenés a la mano y que tenés cómo competirlo, porque la gente, o sea, yo he visto y en cosas que he visto, no, es que eso es solo plata. No, la plata no es. O sea, si tenés un sistema de cría adecuado, puedes expresar la genética que vos tenés a tu alcance a mayor nivel. Lucas, y me imagino que pues después de tanto tiempo de experiencia, nos puedes contar un poquito sobre el término de rendimientos en costos, la disminución del costo de mantener un caballo pues en pesebrera al 100% y estabulado o pues en potrero. Entonces sí queremos saber un poquito más sobre tu experiencia en términos de pues como de los costos finales que tiene criar un caballo en potrero. Total, o sea, Tati, obviamente es mucho más barato criar en potrero, o sea, no es solo, aquí digamos, estamos diciendo, ya dijimos todos los beneficios en el bienestar y todo eso, y en el tema de salud, del tema mental, pero además es más barato. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que, y no nosotros, sino la gente que tiene las tierras para eso, generar unos espacios de levante de potros. O sea, lo que pasa es que es más difícil. Yo sé que en los centros urbanos, pues vos montás en una casa unas pesebreras, ¿cierto? Entonces cada vez la disponibilidad de tierras es menor, hay menos espacio para criar caballos, por lo menos cerca de los centros urbanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay modalidades de negocio para la gente que tiene esas tierras, que están más alejados, tienen más capacidad de tierra, pero tienen que poner modelos que le presten a la gente, modelos de levante de potros. O sea, yo voy a montar una finca, no es una finca ganadera, sino un modelo de levante de potros. Creo que para la persona que tiene la tierra es más rentable. No sé cuánto dejará un novillo y cuánto deja un potro pagando una mensualidad, no sé, 300 o 400.000 pesos. Pero si a vos te dicen, muy sencillo, te va a tener tu potro en libertad, 400.000 pesos, con el suplemento mineral, ¿cierto? Con unos muy buenos pastos y todo, si vos vas a ir a tenerlo en pesebrera, estamos hablando de 1.000.000 de pesos. O sea, obviamente hay una reducción notable y en el caballo lo vas a ver bien. Lo que pasa es que tiene que haber esos espacios para que la gente, porque lo que te digo, es mucho más fácil pagar la pesebrera que tener la finca. Entonces el llamado es eso, la gente que tenga esas tierras, generar unos modelos de levante de equinos, o sea, en el modelo equino, pero con personal capacitado para los caballos, con unos sistemas bien adaptados para los caballos, y yo creo que es un gana-gana, tanto para la persona que tiene el potro, como para la persona que tiene la tierra.
Perfecto, no, Lucas, creo que los beneficios quedaron muy claros, tanto en términos de costos como en términos de comportamiento, de socialización, en términos de mentalidad, del físico para nuestros potros. Y digamos que ya para finalizar, quiero como extrapolar un poquito esto ya al momento de competir. ¿Cómo haces tú para tener, digamos, estos caballos ya competitivos? De alguna forma, pues entre la pesebrera y el potrero, para que tengan estos periodos de libertad. ¿Cómo lo manejas? Total, obviamente lo ideal es que nosotros pudiéramos seguir en ese mismo modelo, ¿cierto? De levante, libertad, pero obviamente no se puede, o sea, yo aquí no estoy pretendiendo cosas que no se pueden. Yo sé que el caballo que entra en la etapa de entrenamiento, pues hay un cambio, digamos, un poquito drástico en sus hábitos, en que pasa a estar en libertad a estar confinado, en que empieza un entrenamiento, en que empieza a exigirle un montón de cosas. Las Entonces el condiciones caballo, físicas. exactamente, entonces el caballo empieza a tener unos temas de estrés, de presión, de todo eso. Entonces yo también he sido un convencido de que, o sea, el bienestar de los caballos y la mente del caballo, un caballo que esté bien mentalmente es un caballo que va a rendir mejor. A mí me parece increíble, o sea, cuando uno habla mucho con montadores de Colombia, o sea, vos hablas con gente que trabaja los caballos en otras disciplinas, equitación, alta escuela, tan, y ellos hablan mucho de la mente del caballo. A mí me parece que en los chalanes colombianos puede que lo tengan y lo interioricen, pero no lo expresan mucho, porque muchas veces vos hablas con ellos y decís, no, este caballo no está bueno, ¿será que le duele algo? ¿O será que le va a cambiar el freno? ¿O será que lo Todo voy lo a...? asocian muy al Todo lo asocian físico. a la parte física y técnica o de la salud, pero nunca han dicho, uy, este caballo está quebrado mentalmente, uy, este caballo mentalmente está bloqueado, ¿sí me entendés? Y sabemos que el caballo con la mente funciona muy bien y el binomio del chalán con el caballo, entonces es como empezar a meter otra vez esos términos en eso. Entonces cuando yo hablo de la mente del caballo, yo hablo es que un caballo que le exigís en la pista, que le cambias, o sea, yo sé que los caballos tienen que estar estabulados en los centros de entrenamiento donde están los chalanes, todo eso, pero yo qué digo, por lo menos tener unos hábitos de que el caballo pueda tener unas horas de luz al día, horas de sol. Y cuando digo horas de sol, porque el chalán te va a decir, no, sí, es que yo salgo y camino con él una hora al día. Ese trabajo es un trabajo físico. El trabajo de potrero, cuando soltas un caballo a un picadero, que reciba el sol todo eso, el caballo se revuelca, corre, tan, ese caballo es un trabajo mental. Y digamos que es importante también el tema de socializarlos en este momento, pues como ya de la vida, o se pueden soltar solos. No, digamos que ya soltar unos reproductores es muy difícil, o sea, vos soltar ya reproductores es muy difícil, pero si yo suelto los reproductores y todos saben que nosotros aquí en Dos Aguas, digamos, Bosque y Tambo son caballos que a la semana siempre salen, ellos salen solos, pero por lo menos ellos tienen visualidad de otros caballos, ¿cierto? Que pueden visualizar. Una cosa muy importante y que yo creo que eso en Colombia se ha cambiado ya un poquito, es que los caballos tienen que, así si están estabulados, vos podés mejorar ciertas condiciones de estabulación a través de las pesebreras que construís. O sea, antes eran unas cosas, unas Con celdas sin poder, relacionamiento. o sea, los caballos ya ves, Tambo vive a un lado, o sea, con una barra aquí a 1,5, a un lado vive el caballo victorioso, se vuelen todo el día, y al otro lado vive una yegua, sin ningún problema, y ellos conviven y aprenden a convivir, el caballo tiene que socializar. Entonces, digamos, parte de la carga del estrés de estar confinados se lo mejoras de cierta forma en las instalaciones, en abriendo unas ventanas para que se puedan oler, en que se puedan ver, no aislados, ¿cierto? Entonces esos caballos, vos en el tema de estabulación, digamos, desde las instalaciones, yo creo que en instalaciones ya en que los caballos son aislados, que no puedan ver los otros caballos, que no puedan socializar, rascarse, todo eso está mandado a recoger. Y lo otro es que esos caballos a la semana tengan unas horas de luz, de esparcimiento, y el chalán mismo si empieza a instaurar eso, porque nosotros lo hemos visto aquí con nuestros caballos, ellos ven que el caballo trabaja mejor, porque un caballo que está encerrado en una pesebrera 24/7 y al chalán va y se le monta, los primeros 15 minutos el caballo es como botando ese brío de pesebrera tan, y me lo han dicho los chalanes. Si el caballo vos lo soltás, si el caballo ha tenido una hora, no tiene que ver todo el día, o sea, yo digo, o sea, nosotros generamos espacios y todos los chalanes generan unos espacios de entrenamiento, unas super pesebreras, unos no sé qué, y no hay un espacio para soltar los caballos para que se revuelquen o para que corran. Si esos caballos les dan una hora al sol de día, seguro que cuando el chalán se monta, el caballo lo va a tener mucho más conectado inmediatamente. El
caballo va a estar, listo, vamos a trabajar, Tranquilo. exactamente, y se va a conectar mucho más, o sea, el caballo va a estar mejor mentalmente y le va a rendir mentalmente. Entonces es empezar a incorporar un poquito el tema de bienestar y el tema mental del caballo, relacionar que si mi caballo está mentalmente bien y no está quebrado mentalmente, no está sometido, no está aburrido, ese caballo puede que, si un caballo sometido, aburrido, puede que te rinda 1 o 2 ferias y todo, pero yo les quiero decir, o sea, para que eso sea durable en el tiempo, el caballo Tambo tiene 9 años, lleva desde los 6 años, desde los 3 años compitiendo ininterrumpidamente, y el caballo jamás en la vida lo han parado por una lesión, jamás de todo, y ya fuera de concurso, ya ha recorrido el país de norte a sur, tiene campeonatos en las 5 zonas, todo, pero el caballo siempre hemos sido muy conscientes en el tema de eso, de que el caballo tenga ciertas condiciones de bienestar para que el caballo pueda rendir. Lucas, muchísimas gracias por tu información, muy valiosa para pequeños, para medianos, para grandes criadores. Tati, no, gracias a ustedes, a Fedequinas TV por la invitación y, o sea, poder nosotros compartir un poquito nuestro modelo. Esto no son verdades absolutas, esto es solo compartir un poquito lo que nosotros creemos en el ADN, la crianza del caballo criollo colombiano, y ya habrá gente que le servirán cosas, otra gente que no tanto, pero bueno, parte es poderlo compartir. No, perfecto, los esperamos en un próximo capítulo de Fedequinas TV.